Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arbey Mérida y este video es para la materia de control estadístico de la calidad con el profesor Morales Ibarra Juan José. Y el tema es gráficas de control por variable. Ok, el primer subtema que vamos a ver es gráfica de control. Vamos a explicar un poco los conceptos para entender qué es. Dice que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Es para controlar más que nada, ¿no? Como su nombre lo indica. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control, que son los que están de color rojo en la imagen, indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Ok, ¿cuándo se debe utilizar o cuándo podemos utilizar las gráficas de control? Punto número 1, para demostrar si el proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Punto número 2, para verificar que un proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Punto número 3, para evaluar la eficacia del cambio en un proceso. Punto número 4, para comunicar el desempeño de un proceso durante un periodo de tiempo específico. Ok, ahora vamos a ver qué son los límites de control, que son las rayas rojas. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control no son líneas horizontales, son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Aquí hay un ejemplo. En esta gráfica hay dos puntos, que son estos dos, que se encuentran por encima del límite de control superior. Esta línea es el límite de control superior y esta de abajo es el límite de control inferior. Esta es la línea central. Esta línea sale de los procesos y estas tres líneas en Minitab se grafican a partir de esta línea, 3 desviaciones estándar hacia arriba y 3 desviaciones estándar hacia abajo. 3 sigma. Y aquí vemos dos datos aleatorios que están fuera de control. Ambos. Todos estos también son datos aleatorios, pero son variaciones que están dentro de los límites de control. Ok. Límites de control contra límites de especificación. Dice, no confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso, que es lo que les decía ahorita. Y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso entonces puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central, es decir, la raya verde de la imagen, de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso, o sea, el objetivo. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control,
Los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Como por ejemplo en la imagen que vimos hace un momento, los puntos azules que estaban dentro de las dos rayas rojas, que son los límites de control inferior y superior. Los que están dentro son variaciones naturales que se esperan en el proceso. Y los que están arriba, que habían dos en la imagen, esas son variaciones por causas especiales y esas indican que el proceso está fuera de control. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de variaciones por causas comunes y variaciones por causas especiales. Por ejemplo, en un proceso que dice aquí, hornear pan, es un ejemplo. Una causa común de variación sería el termostato del horno, que permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Cuando la movemos, ¿no? Nosotros controlamos la temperatura del horno por medio del termostato. Una causa especial de variación sería cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea. Puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Entonces, una causa común de variación sería, pues podría ser moverle el termostato, ¿no? Pero no moverle mucho, obviamente. Y una causa especial de variación, especial, sería hacer un cambio brusco o significativo, o dice aquí abrir la puerta del horno, porque eso podría hacer que la temperatura descienda drásticamente y al cerrarla pues vuelva a subir, ¿no? Ok, y hay más ejemplos. Aquí tenemos dos imágenes para ver más visualmente la variación por causas comunes contra la variación por causas especiales. Es lo que le decía, la variación por causa común es esto, que todo está dentro de los límites de control superior e inferior. Y en este caso, aquí está el límite de control superior, el límite de control inferior, y hay puntos afuera, que son estos dos y estos tres. Y estos que son, ahorita vamos a ver ¿cómo se le llama a esto? Que a veces también están dentro de los límites, pero si cumplen ciertas, pues es que ya está definido, ¿no? Y son como reglas. Y si esas reglas se cumplen, entonces esos puntos también están fuera de control o muestran un comportamiento anormal. Ahorita les voy a explicar más a detalle. Aquí está, de hecho, pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. La primera prueba son 8 pruebas. La primera prueba dice un punto más de 3 sigma o 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. Tenemos la gráfica de control, aquí hay un punto, acá hay otro, otro, y hay varios, pero hay uno que está fuera. ¿Está fuera de qué? Dice un punto más de 3 desviaciones con respecto a la línea central. Acá está la línea central, aquí hay una desviación, 2 desviaciones y 3 desviaciones estándar, que sería el límite de control superior. Este punto está más de 3 desviaciones estándar de la línea central. Entonces, esta es una variación por causa especial. La prueba número 2 dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí tenemos la variación, viene todo normal, ¿no? A partir de aquí comienza a mostrar un comportamiento anormal. Y dice la regla que si hay 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, entonces tenemos una causa especial de variación. Aquí está la línea central y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Es decir, 8 puntos son normales, pero el noveno del mismo lado de la línea verde ya no es normal. Prueba número 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Lo mismo, tenemos el proceso, hay variación que es normal, y luego de repente comienza a ascender
6 puntos consecutivos sin fluctuar hacia abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al sexto punto consecutivo tenemos una causa especial de variación. Prueba número 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. Está la variación, comienza con este punto y luego se va para arriba y luego vuelve a subir otro poquito y baja, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya solamente sube y baja, sube y baja, sube y baja 14 veces, tenemos una causa especial de variación. Prueba número 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones con respecto a la línea central del mismo lado. ¿Ok? Aquí quiere decir que a partir de la línea central y que rebasen una, dos desviaciones estándar, aunque estén dentro del límite de control superior o inferior, del lado que sea, mientras estén 3 puntos consecutivos del mismo lado, entonces tenemos una causa especial de variación. La prueba número 6. 4 de cada 5 puntos más de una desviación con respecto a la línea central del mismo lado. Aquí quiere decir que van a haber 4 puntos de este lado, pero arriba de una desviación estándar, arriba de esta rayita, que sería la que le sigue, ya sea del lado de arriba o el lado de abajo, a la raya verde. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de una desviación con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Esto quiere decir que si nuestro proceso está variando, no importa si varía para arriba, para abajo, consecutivamente, o si es arriba, abajo, bueno, arriba, abajo no podría ser, ¿no? Porque al llegar al 14 ya dijimos que sería una causa especial de variación. Pero si está la variación de forma aleatoria y se reúnen 15 puntos sin salirse de una desviación estándar arriba o abajo, entonces también tenemos una causa especial de variación. Y la última prueba, la prueba número 8, dice 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central. Ahora quiere decir que si tenemos 8 variaciones que no entren dentro de más o menos una desviación estándar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, que estén por fuera, es decir, entre la segunda y la tercera desviación estándar de nuestra gráfica, 8 veces, también tenemos una causa especial de variación. Eso quiere decir que las variaciones especiales no siempre son cuando los puntos salen de los límites de control. También pueden estar dentro y sin embargo haber comportamientos anormales, ¿no? O causas especiales de variación. Ok, este fue el primer tema como para ir entrando en calor, ¿no? De gráficas de control. Ahora vamos a ver el siguiente subtema, que es tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila dos tipos de datos, los continuos y los de atributos. Sin embargo, los de atributos también se subdividen y son los binomiales y los de Poisson. Ok, las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, es decir, son números, son simplemente números. Infinitos hacia arriba, infinitos hacia abajo, decimales, lo que tú quieras, pero son números. Las variables continuas. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Esto quiere decir, por ejemplo, el clásico de calidad, ¿no? Pasa, no pasa. Va o no va, bueno o malo. A eso se refiere con variables por atributos. No necesariamente tiene que ser una cantidad, aunque sí puede ser por cantidad, ahorita vamos a ver, pero sería cantidad de defectos. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Ok. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar.
Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Ok, ahora vamos a hablar nada más de procesos continuos, datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de su producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Recolectar pesos de cajas, de muchas cajas o de pocas cajas, pero que sean pesos, que son representados con números, ya sean enteros o fraccionarios, son datos continuos. Ahora, datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades. Las no conformidades son los defectos. O unidades no conformes. Ahí son dos cosas diferentes. Las no conformidades son defectos y las unidades no conformes son, o sea, la pieza en sí. O sea, un defecto puede ser que la pieza tenga un rasponcito o algo, y una unidad no conforme, eso sería una no conformidad, y una unidad no conforme es que toda la pieza entera sea rechazada porque tenga varias no conformidades, o una no conformidad inclusive. Ok, una no conformidad se refiere a una característica de calidad y no las unidades no conformes, perdón, y las unidades no conformes al producto general, era lo que acabo de decir. Datos de proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, ¿no? Era lo que decíamos. Los defectos, son eh, la no conformidad. Es la no conformidad. Ok, datos de proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. ¿Ok? Ahora que ya vimos qué son las gráficas de control y los dos tipos de datos y sus subdivisiones, vamos a ver qué es el control estadístico del proceso. Voy a abrir por aquí el... ¿No está? Voy a abrir por aquí el traductor a ver si me deja para tenerlo a la mano, por si me trabo, porque pues el inglés no lo domino al 100%, pero voy a tratar de hacerlo en inglés. ¿Cómo funciona esta cosa? Ok, dice Statistical Process Control, o SPC, quiere decir control estadístico del proceso. Este es el tema. Dice la definición. Voy a tratar de leerlo en español. O sea, en mi mente lo voy a leer en inglés a lo más que pueda y lo voy a traducir. Ya se me atoro, voy a utilizar el traductor. Dice, el control estadístico del proceso
es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar la variación de un proceso. Uy, ¿no funciona? Ok, permítanme, lo voy a cambiar aquí. Tiene que ser del inglés al español. ¿No? Dios mío, no sé cómo funciona. Ok, ok, ¿para qué nos sirve los datos de control estadístico del proceso? Nos sirve para detectar cuando nuestro proceso tuvo un cambio o para aprender de nuestro proceso, ¿no? Cuando nuestro proceso cambia. Para supervisar un proceso y hacer más seguro las salidas, o bueno, sí, para supervisar el proceso y asegurarnos de que no existan errores en nuestras salidas, ¿ok? Para entender qué pasa si nuestro proceso mejora, so that we can duplicate in the future, y para poderlo replicar en un futuro, ¿sí? Para aprender qué pasó si nuestro proceso tuvo una mejora y poderlo replicar o duplicar en el futuro. Dice, cosas para recordar acerca del SPC. SPC, SPC significa control estadístico del proceso. Too often this techniques. Ok, con demasiada frecuencia, estas técnicas son aplicadas a las salidas, es decir, las características del proceso, en lugar de a las entradas, que es el proceso, las características del proceso. Ok, frecuentemente supervisa las salidas y often monitoring. Frecuentemente monitorea las salidas. Ok, frecuentemente monitoreando las salidas es necesario el primer paso, pero las entradas son la meta, pero el control de entradas es la meta o el objetivo, ¿no? Ok. Sistema de mediciones. Los sistemas de mediciones son fundamentales para el análisis correcto de los datos. La variación de las mediciones puede ser entendida y aplicada a los SPC. Puede ser, a ver, la variación de los procesos puede ser entendida y en el control estadístico, sí, aplicada a los SPC antes en el control estadístico. Ay, Dios mío. Dice, la variación la variación de las mediciones puede ser una pequeña fracción del total de la variación de los datos en el proceso. Control charts o gráficas de control, esto es un poco de lo que ya vimos o que les acabo de explicar en el primer subtema. Dice, control charts, los gráficos de control son usados para evaluar
la variación de los procesos y para resolver y monitorear, controlar y mejorar el rendimiento del proceso a lo largo del tiempo. Una gráfica de control enfoca su atención en detectar y monitorear la variación del proceso a lo largo del tiempo. Distingue causas especiales de variación de causas comunes de variación, que era lo que les explicaba hace rato, ¿no? Lo de las dos causas. Para eso sirven las gráficas de control. Sirve como un control de ida o una herramienta de control de ida para los procesos. Ayuda en la mejora de las actividades del proceso para ver cuando un proceso es o tiene un buen rendimiento y cuando está fuera de control. Maneja un lenguaje común para discutir el rendimiento del proceso. Ok, para eso nos sirve las gráficas de control. Dice, Dios mío, esto no sé qué significa. ¿Por qué no funciona el traductor? Ok. Un gráfico, seguimos hablando de gráficas de control, control charts. Un gráfico de control es un tipo de gráfica de barras, podría ser, que nos muestra datos a lo largo del tiempo, con determinación estadística. Aquí se refiere a los límites de control superior e inferior. Es utilizada para determinar si el proceso está en control o dentro del control. Un proceso se dice que está en control cuando la variación en el proceso, es aleatorio y consistente y predecible. Y, o sea, y tiene límites de control predictable. Ok. La variación aleatoria de los resultados de la interacción de los pasos en el proceso. Cuando el rendimiento falla o cae fuera de los límites de control. Cuando el rendimiento cae fuera de los límites de control, o sea, las causas especiales podrían ser la razón. Una gráfica de control nos puede ayudar a determinar cuándo el tipo de variación está presente en el proceso. Ok, tipos de variación. Causa común. Algunas variaciones que se observan la variación por causa común son algunas variaciones que se observan en el proceso, esperadas naturalmente, es decir, la variación natural está de forma aleatoria siempre presente en nuestro proceso. Ahora, las variaciones por causas especiales son algunas variaciones causadas de forma rara o por eventos significativos y no son esperados.
Las gráficas de control ayudan a identificar ambas causas. Bueno, la causa especial de variación. Variación y control estadístico del proceso. Las gráficas de control son el control estadístico o la herramienta de control estadístico del proceso para describir la voz del proceso. Las gráficas de control son series de tiempos, son gráficos de series de tiempo con límites de control, el límite de control superior y el límite de control inferior. Los SPC calculan por medio de los límites de control cuando necesitamos nos ayudan a determinar cuando la variación es demasiada variación. Ok. Los límites de control son o no son basados los límites de control no son basados respecto de los límites de especificación, sino que son basados respecto de los datos del proceso, observando cómo el proceso se ha desempeñado. Los límites de control y las gráficas de control nos ayudan a entender qué tan estable es nuestro proceso. Aquí tenemos lo que explicamos hace rato en español. Esta es una gráfica de control y esto rojo es el límite de control superior. Esta de aquí es la línea central, que también es la media de las variaciones. Y esta raya roja de abajo es el lower control limit, es el límite de control inferior. Y lo que dijimos hace un momento, las gráficas de control describen la voz del proceso. Ok. Tipos de gráficas de control. Atributos. Aquí están las gráficas por atributos. Los atributos son características de un producto evaluada en términos de bueno o malo. Va o no va, etc. Las características son contadas. El otro tipo, variables. Las variables son mediciones de las características, como pueden ser la longitud, el peso, la temperatura. Aquí está el peso, la temperatura. Es lo que decíamos, ¿no? Los datos por atributos son bueno o malo, pasa o no pasa. Y las variables son cantidades, peso, longitud, altura. Ok, ¿cómo podemos distinguir entre variables y atributos? Si estás calculando, average, no sé qué signifique. Bueno, es un dato de estadística. Estás calculando esto y desviación estándar, entonces lo que estás usando son datos variables, que sería esto. Si tú estás contando números de bueno o malo, estás usando datos por atributos. Ok, gráficas de control por atributos. Las mediciones directas de los defectos en la operación de producción son Dios mío, se me fue esta palabra, pero bueno, son para medir un valor particular
de una característica de calidad como es algo bueno en el proceso en la variable del proceso. Ok, ellas pueden ser usadas en manufactura porque los atributos de pasa o falla o las pruebas de pasa o falla de datos son fáciles de colectar comparadas a las mediciones de variables. Los datos por atributos requieren mucho menos entrenamiento del operador. Los datos por atributos pueden ser recolectados directamente del proceso de manufactura, especialmente si son altamente automatizadas o si tienen un alto grado de automatización. Y por último, seguimos hablando de las gráficas de control por atributos. Tenemos a P-chart o la gráfica P, que son controles de fracciones no conformes o defectos. Las fracciones no conformes son el radio de los no conformes, de las cantidades no conformes, dividida por la cantidad de partes inspeccionadas. El tamaño de la muestra puede variar. La gráfica NP son los números no conformes o los controles de los números no conformes, es decir, defectos. Ok, sample size is constant. Esto quiere decir que el tamaño de la muestra puede variar. Perdón, es constante. Es constante. La gráfica C son números de control de no conformidades o defectos. Una no conformidad es una sola característica de calidad que no es conforme para los requerimientos. Sample size is constant. El tamaño de la muestra es constante. Y la gráfica U, que son números de no conformidades o defectos por unidad. El tamaño de la muestra puede variar. Y aquí habla sobre los tipos de gráficos de control por atributos. Tenemos la gráfica P, el gráfico NP, el gráfico C y el gráfico U, que más adelante también los voy a explicar. El siguiente tema es análisis de capacidad. Ok, o capability analysis. Dice, comienza con una pregunta. What does a process capability assessment do? Quiere decir que hace que la capacidad de proceso sea, que hace que, se me fue tú. Assessment es evaluar. ¿Qué hace que la capacidad del proceso sea evaluable? Ok, dice, helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specification. Dice, ayuda a un equipo a responder la pregunta, ¿es el proceso capaz?
Si el proceso es capaz, los productos producidos cumplirán o se ajustarán a las especificaciones. Helps to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. Ayuda a determinar el porcentaje de productos o servicios que no cumplen con los requerimientos o especificaciones del cliente. Specification limits, límites de especificación. Lower and upper specification limits define the customer's view of the spread acceptable range of a product, attribute, or a process result. Dice, las especificaciones de los límites superior e inferior definen lo que el cliente ve del proceso o el rango aceptable de los atributos de un producto o del resultado del proceso. Y aquí está la gráfica. Lower Specification Limits, L o LCS, son los límites de especificación inferior, que es este lado de la gráfica. Y Upper Specification Limits o USL son los límites de especificación superiores, y es este lado de la gráfica. Y este espacio representa Specification Width or Tolerance Width, quiere decir anchura de especificación o anchura de la tolerancia. Calculate the process capability, calculando el proceso de la capacidad del proceso. Dice CP o la gráfica P en CPK o CPK are process indices used to measure and evaluate process capability. Quiere decir que el gráfico CP y el gráfico CPK son índices del proceso usados para medir y evaluar la capacidad del proceso. CP reports the could be and CPK reports the what it is. O sea, el CP reporta lo que podría ser y CPK reporta lo que es o lo que sucede realmente. Y aquí están las fórmulas. La fórmula del CP es Upper Specification Limits menos Lower Specification Limits sobre 6 sigma o 6 sigma. Y el CPK es la media menos el límite superior sobre 3 sigma. Ok. CP o capacidad de proceso simple. Aquí tenemos 3 ejemplos de la gráfica. Aquí está el límite superior, el límite inferior de especificación, el límite superior de especificación y la gráfica de CP. En este caso dice que el CP es menor que 1 y aquí dice the process variation exceed specification and defectives. ¿Cómo es? Defectives are being made. Quiere decir, la variación de los procesos excede la especificación y los defectos se comienzan a hacer. Porque la rayita esta está fuera de los límites de especificación inferior y superior en ambos lados. Por eso el CP es menor que 1. Cuando el CP es igual a 1, dice the process is just meeting specification, 0.3% defectives are estimated to be made more if the process is not centered. El proceso está justamente dentro de la especificación, 0.3% de los defectos se estima que se harán, 0.3%.
más si el proceso no está centrado, porque está justamente en la rayita de los límites inferior y superior. Entonces es probable que no haya muchos defectos, el porcentaje es 0.3, pero esto no quiere decir que está centrado en el objetivo. El CP es igual a 1. Y aquí está la última gráfica, que sería la otra opción, que el CP sea mayor que 1. Dice, the process variation is less than specification. However, defectives might be made if the process is not centered on the target value. La variación del proceso es poca comparada a la especificación. Igualmente, los defectos podrían aparecer si el proceso no está centrado en el valor objetivo. Aquí está. O sea, aquí es muy probable que no salgan defectos porque hay bastante holgura hacia los límites de especificación superior e inferior, pero falta ver si está centrado. Aquí en medio debería haber una raya, que sería el valor, el target value, el valor objetivo. Y si esto está un poquito movido para acá, para la derecha o para la izquierda, entonces pueden aparecer defectos. Y esta es como se lee una gráfica de CPK. CPK Process Capability dice CPK, cuando el CPK es menor que 1, then non-conforming products are begin made. Quiere decir que cuando el CPK es menor que 1, las no conformidades de los productos pueden aparecer. Y cuando el CPK es mayor que 1, then or more of the products of the process will be within specification limits. Quiere decir que en el 99.7% o más los productos del proceso estarán dentro de los límites de especificación cuando el CPK es mayor o igual a 1. Entonces en ambas, tanto en el CP como en el CPK, lo que se busca es que el resultado de ese estudio sea mayor que 1. Si es menor, entonces en el CP aparecen defectos y en el CPK pues igual no aparecen no conformidades. El siguiente tema es gráficas de control para variables. Gráficas de control XR. Vamos a hablar de la gráfica de control XR. Ok. Esta gráfica se puede utilizar cuando el tamaño del subgrupo es menor de 8. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, hay que utilizar otra gráfica que se llama XS. Esta gráfica se utiliza para analizar datos de grupos, variaciones en grupos. Ok, una gráfica XR grafica la media del proceso y el rango del proceso a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos un ejemplo a resolver de todo esto, de cómo se hace una gráfica XR y cómo se lee con el uso de Minitab. Dice,
el ejercicio. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Realizar una gráfica de control XR de los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Ok, dice que son 5. Son 5 máquinas diferentes a las que se le tomó la temperatura durante 125 días cada una. Es decir, 625 muestras tenemos. Y ahora vamos a abrir el Minitab para analizar si existe variación anormal con esta gráfica XR. Ok, aquí están los datos. Aquí tenemos en la primera columna C1 los días. En C2 tenemos la máquina, que están ordenadas del 1 al 5. Esta es la máquina 1, la 2, la 3, la 4, la 5. En el día 1. Y luego se vuelve a repetir la máquina 1, 2, 3, 4 y 5 en el día 2. Y así se va. Hasta llegar a los 125 días de 5 máquinas, 625 muestras. Y aquí está la temperatura de cada una y de cada día. Entonces para realizar la gráfica XR nos vamos a ir a estadística y luego a gráficas de control y a gráfica de variables para subgrupos, y vamos a elegir la gráfica X barra guión R. Así aparece en Minitab, le damos clic y dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna, las observaciones para un subgrupo están en una fila. Vamos a dejarlo así como está. Le damos clic aquí y vamos a elegir los datos que nos interesan, que son lo de la temperatura. Luego nos pide el tamaño de los subgrupos. Aquí tenemos que poner ¿cuántos subgrupos tenemos? Dijimos que era una máquina, 2 máquinas, 3, 4, 5 máquinas. Entonces tenemos 5 subgrupos. Le vamos a poner un 5. En las etiquetas le vamos a poner el nombre a nuestra gráfica, que va a ser gráfico XR de temperatura de máquinas de soldadura. Le damos a aceptar. Y aquí en opciones de X barra guión R nos vamos a ir a la opción que dice pruebas. Y aquí tenemos que habilitar todas estas, que son las que les expliqué en el primer tema, o los 8 pasos para distinguir unas variaciones anormales. Por ejemplo, un punto mayor que tantas desviaciones estándar desde la línea central, o sea 3. Cuando un punto es mayor que 3 desviaciones estándar, lo que les decía, si está 3 arriba de 3 desviaciones arriba, entonces es una variación por causa especial. Esta otra dice K puntos, que aquí dice que son 9, K es 9. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, ya sea arriba o abajo. Si hay 9 en fila, hay una variación especial. Entonces tenemos que habilitar las 8 condiciones para que la detecte Minitab. Le damos a aceptar y también le damos a aceptar. Y aquí está el gráfico XR de temperatura de máquinas de soldadura. Tenemos graficado por subgrupos las medias. Tenemos 125 grupos, es decir, cada punto representa una media de variaciones de las 5 máquinas en el primer día, y luego el siguiente punto representa la media de las variaciones de las 5 máquinas en el segundo día, y así se va cada día
hasta cumplir con los 125 días. Y pues esta es la media de la muestra, ¿no? Del 23 al 27 están aproximadamente nuestros límites de control. Aquí está el superior y aquí está el inferior. Y el rango de la muestra, que va en los 125 días, del 0 al 8. Por aquí hay un punto que como que se quiso salir, pero pues todo está dentro. Y aquí ya nada más habría que, bueno, aquí ya está aplicado, ¿no? Todo lo que habilitamos, les iba a decir que habría que observar si hay 9 puntos consecutivos, pero no, porque Minitab nos los marca en color rojo, ya que ya activamos la opción. Así es como se hace un gráfico XR. Ok, falta otro ejercicio. Uno más, dice, una empresa que produce... Ok, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, es decir, presión de vacío medido en megapascales, que es MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Es como el ejercicio anterior, son 125 días, pero los subgrupos ahora son 6 y en total serían 750 datos. Aquí tenemos el archivo Minitab. Voy a cerrar el anterior y vamos a abrir el nuevo. Ok, aquí está, como les expliqué en la lección anterior, los días, la máquina, que ahora son 6 del día 1, son 6 del día 2, y de este lado están en megapascales la succión o presión de vacío. Entonces vamos a hacer lo mismo, nos vamos a estadística básica, perdón, gráficas de control, luego a gráficas de variables por subgrupo y elegimos la X/R. Le damos clic de este lado y elegimos los datos que queremos analizar, que en este caso es la succión presión de vacío en megapascales. Y en este espacio que nos pide el tamaño de los grupos dijimos que ahora era 6. En la etiqueta le vamos a poner gráfico XR de presión succión de aire de vacío. Le damos a aceptar y vamos a habilitar también todas las condiciones para que Minitab las detecte. Le damos a aceptar y aceptar, y aquí está la gráfica. Y en este gráfico XR nos está diciendo que sí hay dos comportamientos anormales. Aquí tenemos uno, las pruebas fallaron 2, y de este lado las pruebas fallaron 1. Y aquí igual está dividido, ¿no? Tenemos del 1 al 125, que son los días. Cada punto representa el valor o la media de 6 máquinas. Por ejemplo, la muestra 1, la media es de 3.9517. Y la muestra 125, la media es de 3.9441. Y de este lado está la media, el rango de las medias. Y aquí tenemos el rango de las muestras. Ok, y los días. Y así es como se hace un gráfico XR. El último
el último tema es gráficas XS. Hace ratito vimos el de gráfica XR, que era para cuando el tamaño de los subgrupos es de 8 o menos. Y ahora vamos a ver el de la XS, que se utiliza cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, que sería la gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Gráfica XS. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Hay que examinar primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron entonces 1250 lecturas. Entonces tenemos 1250 datos de 50 días de 25 máquinas que vamos a analizar con una gráfica XS para ver si el proceso está fuera de control o no. Y se utiliza, como ya dijimos, la XS porque el tamaño de los subgrupos es de 25, son 25 máquinas por día. Aquí tenemos todos los datos. Los días son 25 días, 25 en el día 1 y por lo tanto 25 máquinas en el día 1 y sus respectivas temperaturas de las 25 máquinas en los 25 días. Para hacer la gráfica nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, a gráficas de variables para subgrupos y vamos a elegir ahora la opción X barra-S. Esto lo vamos a dejar como está y aquí en el espacio grande en blanco le vamos a dar clic y vamos a elegir nuestra variable, que es la temperatura a la que queremos analizar. Luego nos pide el tamaño de los subgrupos, dijimos que eran 25 máquinas. Aquí en la etiqueta le podemos poner un título, le voy a poner gráfico XS de temperatura de máquinas. Le doy a aceptar y aquí donde dice opciones de X barra-S nos vamos a ir a la opción que dice pruebas y lo mismo, vamos a habilitar nuestras 8 condiciones para que Minitab nos detecte las variaciones especiales. Le damos a aceptar y aquí está el gráfico XS de temperatura de las máquinas. Esta de aquí arriba es el gráfico X, la línea del medio representa la media de las medias, el límite de arriba pues es el límite superior y el de abajo es el límite inferior, y de este lado tenemos el rango de las medias. Cada punto tenemos 125 puntos, perdón, 125 no, ahora son 50 puntos, porque son 50 días. Cada punto representa la media de las 25 máquinas que se muestrearon en el día número 1, esa sería la muestra 1, y la media sería 23.634 de las 25 máquinas en el día 1. El segundo punto serían las otras 25 máquinas en el día 2, y así se va durante 50 días y
Aquí podemos ver en la gráfica X que hay un punto que está fuera de control. Es la muestra número 38. Quiere decir que en el día 38 hubieron muchas fluctuaciones y por eso la media se elevó y el punto cayó fuera de los límites de control. Esta parte de abajo de la gráfica es la gráfica de las desviaciones estándar y aquí tenemos la línea central, la color verde es la media de las desviaciones estándar, los límites de control superior y inferior que también están calculados en base a las medias de las desviaciones estándar, y cada punto, son 50 puntos, también representa el día 1 el promedio de las desviaciones estándar de las 25 máquinas. El día 2, que es la muestra 2, representa el promedio de las desviaciones estándar de las 25 máquinas y así hasta llegar a 50. Y aquí podemos ver que el gráfico nos dice que el proceso tuvo una desviación especial. Y vamos a ver si hay otro ejercicio. Sí, tenemos otro ejercicio. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión o presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Ahora nos está diciendo que son 30 días de las máquinas de montaje. Son 30 días, 25 máquinas, en total 750 datos. Vamos a abrir el archivo monitor. Aquí está. Son 30 días y por cada día son 30 muestras. Aquí tenemos todos los datos. Ahora, para analizarlo, nos vamos a ir, al igual que en el anterior, a estadística, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos y elegimos la que dice X barra-S. Le damos clic en esta área y seleccionamos nuestra variable, succión, presión de vacío, y en el tamaño de subgrupos dijimos que eran 25 máquinas. Aquí en etiquetas le voy a poner gráfico XS de succión, presión de vacío de máquinas. Le damos a aceptar. Bueno, no, de hecho me faltó habilitar, lo voy a volver a hacer. Estadística, gráfica de control, XS. Aquí ya está por default, como lo acabo de cerrar. Aquí en opciones de gráfica X barra-S nos vamos a ir a donde dice prueba y habilitamos las condiciones. Le damos a aceptar y aceptar, y ahora sí. Aquí está la gráfica, la parte de arriba es la gráfica X y nos muestra la media de cada día de las 25 máquinas. El punto número 1 representa la media de las 25 máquinas en el primer día. El punto número 2 la media de las 25 máquinas en el segundo día. El punto número 30 nos muestra la media de las 25 máquinas en el día 30. La raya central en color verde es la media de las medias.
Aquí está el límite de control superior, el límite de control inferior y el rango de las muestras de la media. Y la gráfica, la parte de abajo, es de las desviaciones estándar. La raya central color verde es la media de las desviaciones estándar. Cada punto nos muestra el promedio de las desviaciones estándar de las 25 máquinas en cada día, del 1 hasta el 30, y el rango de las desviaciones estándar. Y como habilitamos las condiciones para que nos mostrara cuando hubiera errores, aquí dice las pruebas fallaron igual a 3. Aquí hay una prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 puntos en orden. Son 6 puntos en orden descendiente o ascendiente. En este caso son ascendientes. Y eso no es algo normal, por eso el militar nos marca en color rojo. De que ahí hubo una desviación especial. Y eso sería todo.